Sebastián, esperemos un par de minutitos nomás y ya empezamos. Gracias. Bueno, creo que en honor al tiempo y como Sebastián lo dijo, en honor a la puntualidad de las personas que ya están conectadas, podemos empezar. Bienvenidos a todos, buenos días. Este conversatorio será moderado por Sebastián Sá. Sebastián es abogado director of counsel de la firma Ferrere. Cuenta con una maestría por George Washington University y un posgrado por la Universidad de Melbourne en Derecho de Energía y Recursos Naturales, lo cual suma a sus más de 12 años de experiencia en el sector. Cedo la palabra a Sebastián, que será el moderador de este conversatorio. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Bárbara, por la gentil introducción. Agradezco muchísimo el interés que ha levantado el presente conversatorio. Contamos con asistentes de distintos países, incluyendo México, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, España, entre varios otros. La modalidad del panel será una serie de preguntas abiertas dentro de los 5 temas previstos para el día de hoy, con un espacio, si el tiempo lo permite, para preguntas de los asistentes, las cuales agradezco se incluyan en la casilla de preguntas habilitadas en la plataforma para el efecto. Tengo la fortuna de moderar un fantástico panel. Para muchos de nosotros, ellos no necesitan introducción. Sin embargo, me gustaría compartir un poco de sus trayectorias. Empiezo por el señor viceministro de Electricidad, el ingeniero Luis Vintimilla. Luis es un experto en el sector eléctrico, de reconocida trayectoria en el país. Fue director ejecutivo del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, y del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL. Expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Desde el sector privado nos acompaña Martán Rocher. Martán es actualmente Vice President de Business Development Latin and Central America de Total Eren. También ejerció como Managing Director de Total Solar Latin America y Country Director de Total Nuevas Energías Chile, entre otros. Cerrando el panel, last but not least, nos acompaña Fernando Quevedo, quien actualmente se desempeña como representante en Ecuador para el Banco Interamericano de Desarrollo. Antes tuvo varios cargos del multilateral como representante del organismo en Guatemala desde 2014 y Costa Rica desde 2007, además de haber colaborado para el Banco Mundial. Muchas gracias a los 3 panelistas por haber aceptado esta invitación. Antes de entrar en materia y para poner un poco el tema de las energías renovables no convencionales en contexto, es importante entender el rol que estas juegan en el mundo moderno. Este panel abordará, de manera particular, la energía solar y eólica, siendo estas las que llevan la batuta del crecimiento de energías verdes a nivel mundial. Aproximadamente 3/4 partes de la nueva capacidad de generación de electricidad construida en el 2019 utiliza energía renovable. Esto representa sin lugar a duda una cifra histórica. Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, demuestra que actualmente la tecnología solar, eólica y otras tecnologías verdes proporcionan más de 1/3 de la energía mundial. Es así que países como Uruguay, Honduras, Grecia, España, Portugal, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido y Alemania generaron más del 20% de su electricidad con energía solar, fotovoltaica y eólica. En este contexto, el Ecuador es un país que representa un inmenso potencial para el desarrollo de las energías renovables, por lo cual es un lujo contar con un panel de expertos como el que tenemos el día de hoy. Sacaremos el mejor provecho de sus experiencias y criterios para que el Ecuador no sea extraño a esta tendencia mundial. Con esa introducción, empecemos con los puntos a tratar en este conversatorio. El primero de ellos es la importancia del desarrollo de energías renovables en el contexto energético mundial. Y empiezo con usted, señor viceministro. ¿Cuál es su visión respecto de la evolución del crecimiento de energías renovables a nivel mundial? Si nos puede compartir.
Buenos días, muchas gracias, Sebastián. Un saludo a los distinguidos panelistas que me acompañan y, por supuesto, a todos los amigos, compañeros que se unen a esta red para compartir estas experiencias. Sí, efectivamente, en general, las energías renovables durante la última década han experimentado pues, un crecimiento realmente significativo. Esto en buena parte debido a los avances tecnológicos que han experimentado las diferentes tecnologías, especialmente la energía fotovoltaica y la eólica, cuyos costos de instalación y por lo tanto de producción se han venido reduciendo de manera drástica en los últimos años. Esto ha permitido pues que estas tecnologías, repito, puedan competir de una manera a la par prácticamente con las energías tradicionales, y de ello pues esto trae como consecuencia, como digo, este crecimiento tan importante que ha tenido durante la última década. Se tiene previsto, según el reporte de la International Energy Association, que durante los próximos años, hasta una proyección hecha hasta el año 2040, la tasa de crecimiento anual, en general, hablando de la energía, no solamente de las renovables, sino en general de energía, la energía eléctrica se incrementará con una tasa del 2.1% anual. Repito, esto hasta el año 40. De los cuales esto va a implicar aproximadamente un incremento de 42,000 teravatios hora por año en la oferta de energía a nivel mundial, de los cuales, bien ha dicho Sebastián hace un momento, pues la participación que va a tener la componente renovable va a ser realmente importante. Y dentro de esto, pues, centrándonos ya más específicamente en las renovables no convencionales, vale decir eólica y fotovoltaica, serán sin duda las que mayor participación van a tener durante el próximo periodo. La capacidad de energía que existe instalada actualmente a nivel mundial de energía renovable es, según el IRENA, según el International Renewable Energy Agency, es de 2.500 gigavatios al momento. Y hasta el año 2040, esta capacidad de energía renovable se incrementará en aproximadamente 5.600 gigavatios adicionales, de los cuales, de los 5.600 gigavatios adicionales que se incorporen, aproximadamente los 2/3 serán mediante energías renovables, lo cual representa realmente un aporte muy importante. Muchísimas gracias, señor viceministro. La verdad es que esos datos son verdaderamente impactantes y reflejan en gran medida ese crecimiento que efectivamente hacemos énfasis en este panel. Sigo contigo, Martán. Cuéntanos un poco en tu experiencia desde el sector privado, ¿qué tan grande ha sido el impacto mundial que se ha dado a raíz del crecimiento exponencial de las energías renovables en la última década? Y en esa línea, un gigante de la energía, un gigante de los hidrocarburos como Total, que creo que es conocido a nivel mundial, ha puesto la mira en los renovables con su participación en Total Eren. Si nos puedes participar de tu experiencia, por favor. Gracias, Sebastián. Estimado señor viceministro, señor Quevedo, un cordial saludo a todos. Es cierto, Sebastián, hablar de crecimiento exponencial es realmente la palabra, porque la realidad superó todas las proyecciones que uno podía hacer en términos de instalaciones de megavatios. Estamos saliendo de un periodo muy intenso, con un círculo virtuoso entre ritmo de instalación y competitividad de la energía, lo que el viceministro llamó la paridad, y eso lo llamamos la curva de aprendizaje. Para tomar el ejemplo de la energía solar, quisiera solo dar una cifra. Esta curva de aprendizaje hace que cada vez que se multiplica por 2 la capacidad acumulada instalada en el mundo, el costo promedio de la energía baja entre un 20 y un 22%. En los últimos años vemos que
esa tendencia se aceleró. Por ejemplo, el costo de los paneles solares fue dividido por 2 en menos de 4 años. El impacto es, cada año finalmente hay más países que se convierten en la energía solar, en la energía renovable en general, en la energía eólica, y lo hacen cada vez menos a través del proceso con subsidios, pero a través del proceso donde la energía solar o eólica compite con las otras formas de energía convencionales. Lo que vemos aún ahora es que la energía renovable no convencional en algunos países empieza a reemplazar algunas otras fuentes de energía como la base de la matriz energética, complementando, por ejemplo, la energía hidro en algunos países de América Latina, y la cual hidro lamentablemente vuelve a ser más incierta por la variabilidad del recurso en agua debido al cambio climático. Entonces, estamos viendo que el impacto de la renovable se ve cada vez más en las matrices, y hoy el crecimiento no está limitado ni por el costo de la energía, que en muchos países ahora ya es el más bajo, uno de los más bajos, pero ni tampoco limitado por el recurso, que por definición está sin límite. Tampoco el acceso a la tierra sea una limitación, en particular en América Latina, pero son nuevos desafíos como la integración a gran escala de fuentes renovables, temas como la transmisión, cuando se concentra en pocas zonas el mejor recurso para generar y no coincide con las zonas de consumo, y la complementariedad entre energías y el tema del almacenamiento. Así que vemos un crecimiento muy fuerte y vemos un impacto y nuevas problemáticas que llegan. Para responder a su otra pregunta, ¿cómo acompañar ese crecimiento y cuál es el papel que un actor como Total, que es una compañía originalmente integrada en el sector del oil and gas, cuál es el papel que puede tomar? Yo creo que cabe mencionar que Total ha sido una de las primeras que ha comprendido tal vez que el siglo XXI iba a ser el siglo de la electricidad, y que las fuentes renovables iban a complementar las fuentes de energía convencionales. Y por eso, hace 10 años atrás, que Total empezó a invertir en las renovables. El impacto de la participación de Total o de las majors en este juego renovable para mí es múltiple. Primero, acelera la inversión, el ritmo de crecimiento de las instalaciones, porque aporta fondos propios, facilita el acceso a la deuda, facilitan también transacciones con el consumidor de la energía de estos proyectos. Muchos de los clientes residenciales, comerciales, industriales de Total en el gas, en la distribución de combustible, ahora pueden pasar a energía renovable. Y cuando se trata de una sola compañía de cliente final, que puede ser una generadora o una compañía estatal, creo que la presencia de una compañía como Total, como actor de largo plazo, aporta la confianza y la certeza de que los contratos, que son contratos de largo plazo, se van a respetar. Sin duda, Marta, muchísimas gracias. Y tú has hecho énfasis en un punto importante, yo diría de los más importantes a nivel mundial, que es la coyuntura del cambio climático. Y en ese sentido, conociendo el interés holístico que ha dado siempre al Banco Interamericano de Desarrollo, paso contigo, Fernando, para que nos digas qué valor para el Grupo BID trae promover el desarrollo de proyectos de energías renovables, en especial en países en vías de desarrollo. Muchas gracias. Buenos días, Sebastián. Buenos días, viceministro Vintimilla, señor Roger, y la audiencia. Agradezco en primer lugar la invitación de parte de Ferrer, y es un placer compartir este conversatorio con los destacados participantes. A ver, la razón de nuestra existencia como Banco Interamericano de Desarrollo es precisamente promover el desarrollo de los países de América Latina y del Caribe. Un elemento importante
en el desarrollo es contar con energía. Y nosotros ayudamos con nuestras distintas ventanillas a la inversión en generación energética. Pero parte del desarrollo requiere también hacerlo de manera sustentable, cuidando nuestro planeta y el medio ambiente. Por esa razón es que, en particular en años recientes, no financiamos cualquier tipo de generación y priorizamos la inversión en generación de energía renovable. Acá en Ecuador, la inversión del BID en electricidad ha estado concentrada en los últimos años en transmisión y distribución, ya que el Estado estuvo encargado de la generación. Pero hemos tenido un plan de apoyo al país en general para el sector, para disminuir la generación en base a hidrocarburos y fomentar las energías renovables. De hecho, el jueves de la semana pasada, el directorio del BID aprobó un financiamiento por $280 millones por el compromiso del país con el cambio climático con relación a fuentes y usos de energía. Además, hemos financiado energía solar privada con nuestro brazo privado que es BID Invest y estamos en conversaciones con algunas iniciativas privadas para evaluar nuestro involucramiento a futuro. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que creo que todos compartimos que el rol que ha jugado el BID en el desarrollo energético del país históricamente ha sido realmente importante. Y eso realmente es perfecto para llevarnos al segundo tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el sector eléctrico en el Ecuador y el rol de las energías renovables a futuro. Nuevamente, empiezo con usted, señor viceministro. Si nos puede exponer brevemente cómo las energías renovables están siendo consideradas dentro del Plan Maestro de Electricidad y el rol que éstas jugarán a futuro dentro de los proyectos estratégicos del país. Sí, Sebastián, muchas gracias. Sí, voy a tratar de ser sintético, sin embargo, le voy a pedir que me permita algún minuto adicional si es que es necesario para exponer cuál es en realidad el plan de electrificación en lo que tiene que ver con la incorporación de energías renovables. Mire, el sector eléctrico ecuatoriano ahora está realmente atravesando un momento muy importante en su historia. La evolución que hemos tenido en los últimos años desde el punto de vista de incorporación de energía renovable ha sido realmente muy destacada. Para mencionar que en el año 2014, o sea, hace 5 años, en el último quinquenio, al inicio del último quinquenio, la participación de la energía renovable dentro de la producción de energía a nivel nacional era del 60%, mientras que la no renovable era del 40%, es decir, un balance de 60-40. Al 2019, el balance global al 2019 demuestra un cambio drástico. La energía renovable con la que se aportó para el abastecimiento de la demanda ecuatoriana fue del 90%. Un cambio drástico realmente. Y la renovable, o sea, que es térmica básicamente, se redujo a solamente el 10%. Y al día de hoy, justamente en esta época en que tenemos buena presencia de caudales en nuestros ríos, tenemos un balance de 95% de energía renovable y solamente el 5% de energía térmica. Esta energía térmica es fundamentalmente necesaria para efectos de control de calidad del servicio. La gran componente en este momento es energía renovable, el 95%. Para la presente fecha, como digo, la participación en general de la energía renovables del monto que acabo de indicar, pero en lo que tiene que ver con las renovables no convencionales, el desarrollo todavía no es significativo en el país. O sea, del gran total de energía que tenemos, como aportes de las fuentes de producción, solamente al momento las renovables no convencionales solamente aportan con el 2%. Es decir, el nicho para las renovables no convencionales en el corto y mediano plazo y largo plazo, obviamente, es muy importante. Es decir, hay un gran nicho por ocupar dentro de eso. Aunque bien sabemos, pues, que la vocación energética del país, dadas sus recursos naturales, se orienta fundamentalmente a las fuentes hidroeléctricas. Sin embargo, las fuentes eólicas, fotovoltaicas, biogás, biomasa, que eventualmente también se van incorporando, van a jugar, sin ninguna duda, un rol muy importante. Según el Plan Maestro de Electrificación para el periodo 2019-2027,
se considera un incremento anual de crecimiento de la demanda del 6.3%. Y esto para el caso de una matriz normal, digamos, de un crecimiento sin incorporación de grandes consumidores en la red, que eventualmente por efectos de la pandemia será posiblemente el escenario más probable que ocurra. Entonces tendremos un 6.3% de crecimiento anual, lo que va a implicar una inversión en el rubro de todo el sector eléctrico de 13.000 millones en el periodo comprendido hasta el año 2027. Dentro de esto, obviamente, el rol que juegan los proyectos de energías renovables es sumamente importante. Los proyectos dentro del campo hidroeléctrico que están por iniciar su etapa ya de ejecución. En primer lugar, tenemos el proyecto Cardenillo de 600 megavatios con 1.200 millones de dólares de inversión, cuyos estudios ya están totalmente listos y se espera iniciar ya el proceso licitatorio en el transcurso del presente año para la ejecución de la obra. Y otro proyecto importante también de energía renovable, el proyecto Santiago de 2.400 megavatios con 2.600 millones de dólares de inversión, tiene estudios también ya terminados, pero se va a emprender en una revisión de estos estudios para igualmente en un plazo muy corto iniciar su ejecución. Dentro del campo ya de las renovables no convencionales, que es un poco el área de mayor interés de este panel, debemos mencionar dos proyectos o tres más bien muy importantes que están en camino ya este momento en el proceso de licitación. El proyecto Villonaco 2 y 3 con 110 megavatios, con una inversión aproximada de 200 millones, y el proyecto Aromo fotovoltaico con 200 megavatios y 180 millones de inversión. Estos dos proyectos ya se encuentran en el proceso público de selección. La recepción de ofertas está prevista para finales de julio y la adjudicación ocurrirá a mediados de septiembre. Otro proyecto importante que está igualmente ya en marcha es el proyecto fotovoltaico denominado Conolopus en las Islas Galápagos, en la isla Baltra específicamente, que es un proyecto fotovoltaico de 15 megavatios y también con una componente importante de almacenamiento de energía, con una inversión de 38 millones de dólares. La recepción de ofertas para este proyecto se tiene previsto a mediados de diciembre y la adjudicación para finales del mes de febrero del 2021. Luego tenemos también dentro del campo de este tipo de tecnologías, se va a licitar un bloque, ya esto es no como proyectos específicos, sino como bloque de energía y de potencia que va a contratar el sector eléctrico, que es un bloque de energías renovables no convencionales de 200 megavatios. La particularidad de este proceso es que el oferente tiene la opción de escoger a su mejor criterio los proyectos que mejor le convengan desde su punto de vista de experiencia tecnológica y también, por supuesto, desde la perspectiva económica financiera que pueda cada oferente realizar. Para esto existe un catálogo muy amplio de proyectos que el Estado va a poner a disposición de los interesados. Existen proyectos hidroeléctricos de capacidades menores a 50 megavatios, con estudios en diverso grado de madurez, que eventualmente pueden ser consultados y sobre esa base ser escogidos por los eventuales oferentes para completar este bloque de 200 megavatios que se va a licitar. Tenemos también proyectos fotovoltaicos. Tenemos, como se sabe, pues un mapa de radiación solar bastante completo que va a permitir a los oferentes determinar con bastante precisión los eventuales sitios en donde se pueden implantar ese tipo de proyectos. Como información general de tipo general, la isolación solar media a nivel nacional está en el orden de 4.500 vatios hora por metro cuadrado por día, lo cual es una radiación solar bastante interesante. Y lo que es más importante aquí para efectos de los interesados en desarrollar proyectos fotovoltaicos, existen en el país aproximadamente 24 desarrollos fotovoltaicos pequeños, menores de 1 megavatio, para los cuales existe ya una experiencia operativa de algunos años. Entonces, y que estos son proyectos que tienen factores de planta desde 25% para abajo. Pero sobre todo estos proyectos que están en operación pueden servir de una
como una fuente de información operativa para los eventuales desarrolladores futuros que pueden valerse de la información ya existente. A la final, en otras palabras, estos proyectos fotovoltaicos pequeños pueden convertirse en una especie de laboratorio sobre la base de los cuales los oferentes futuros pueden echar mano de la experiencia, ¿no es cierto? Entonces es realmente muy importante. Hay sitios que son realmente más importantes que otros desde el punto de vista de la presencia de radiación solar, particularmente en las regiones norte y sur de la serranía ecuatoriana, provincias de Carchi, Imbabura, norte de Pichincha, y al sur, provincias de Loja, provincia del Oro, hay realmente muy buenas posibilidades de radiación solar. Y justamente los proyectos ya desarrollados en esa zona son una buena fuente de información. Hay dos proyectos importantes ya con estudios de prefactibilidad desarrollados también en la provincia de Santa Elena, de 60 y 30 megavatios, que están igualmente a disposición de los eventuales interesados para poderlos desarrollar. En el campo eólico también existe información importante. Tenemos el mapa eólico de la República del Ecuador y las velocidades promedias anuales son mayores a 7 metros por segundo. Entonces, existe realmente también un buen, a pesar de que por la ubicación de nuestro país en la línea ecuatorial, la presencia de vientos no es importante. Sin embargo, existen regiones en donde sí se puede sacar provecho de este potencial. El potencial factible a corto plazo en el campo eólico es de 884 megavatios en la región continental y 7 megavatios en Galápagos. Existen más o menos unos 10 proyectos eólicos identificados que tienen torres meteorológicas, de los cuales pues ya con algunos años de registro que pueden realmente también ser utilizados por los eventuales interesados para elaborar sus propuestas dentro de este paquete de 200 megavatios. El total estimado en proyectos eólicos que tienen torres de medición está en el orden de 200 megavatios. No hay que olvidarse de los proyectos geotérmicos. También en esto hay una buena cartera de proyectos geotérmicos, pero uno de ellos, sobre todo el proyecto Chachimbiro, de 50 megavatios, tiene un desarrollo ya más o menos avanzado en el campo de estudios. Hay otros proyectos como Chacana, Chalú, Pastufiño, etcétera, que igual podrían eventualmente ser de interés de los desarrolladores. Y un capítulo aparte es el programa de expansión de las Galápagos. El programa de cero combustibles fósiles que tiene en marcha el gobierno desde hace algunos años se orienta justamente dentro de esta línea de tratar de reemplazar la generación en las islas con combustibles fósiles por energías renovables. Entonces, dentro de este ámbito existen varios proyectos de energías renovables no convencionales para las 4 islas habitadas del archipiélago, vale decir el conjunto Santa Cruz Baltra, San Cristóbal, Isabela y Floriana, con aproximadamente $100 millones de inversión. Y por último, quizá mencionar también que no hay que descuidarse, que es un tema muy importante y que cada día va tomando también auge a nivel mundial, es el de la generación distribuida, ¿sí? Es decir, generación de pequeña magnitud que puede irse incorporando directamente cerca del consumidor final. Dentro de esto, pues, existen diferentes tecnologías ya que están desarrolladas y cada día con precios mucho más competitivos en las diferentes tecnologías, repito, fotovoltaica, mini hidráulica, eólica, biomasa, residual, etcétera. Existe ya una normativa vigente, por lo menos para el tema del reemplazo del consumo a nivel residencial por parte con la participación de energía fotovoltaica, que ya puede estar siendo utilizada por eventuales interesados a nivel residencial, comercial, industrial. Yo creo que eso da un resumen, Sebastián, amigos, de cuál es la perspectiva que tiene el sector eléctrico ecuatoriano para el cubrimiento de su demanda y sobre la base de la utilización de fuentes de energía renovable. Muchísimas gracias, viceministro. Si bien nos hemos alargado en su presentación sobre este tema, creo que es crucial porque finalmente lo que estamos tratando acá es la promoción de inversiones y las oportunidades de inversiones. Y creo que su resumen describe de manera completa y detallada que definitivamente las oportunidades están ahí, que el crecimiento del sector está para aquellas personas, aquellas empresas que estén interesadas, y creo que eso en gran medida refleja que efectivamente este tipo de foros son
de gran valor para aquellos que están buscando invertir. En ese sentido, y en honor al tiempo, voy a pasar directo al punto 3, porque habiendo dado esa explicación sobre todos los proyectos que están a disponibilidad, creía yo que el punto muy importante es el que trata sobre la seguridad jurídica y los incentivos en energías renovables no convencionales. Y en este caso voy a empezar por Martán. Martán, liderando una empresa, liderando la proyección de Total Eren para Latinoamérica, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la seguridad jurídica y garantías que el gobierno brinda a los inversionistas? ¿Cómo crees que esta se puede mejorar? ¿Cuál es tu experiencia comparada respecto de otros países de la región en donde sabemos que Total Eren ya tiene su huella y ya opera? Sí, gracias, Sebastián. Primero, yo diría que en principio nosotros vimos como una muy buena señal que el gobierno haya trabajado los documentos desde el inicio, desde su primera versión, con la ayuda de expertos y tomando en cuenta las consultas de los interesados. Eso es algo que no hemos encontrado en todos los países y queríamos mencionar este punto que desde el inicio partió muy bien. Vemos que entre la primera versión de los documentos del pliego y la versión final hubo varias mejoras en temas clave. Puedo mencionar el tema del riesgo de pago, el tema de las condiciones de terminación y en particular el pago por terminación de los contratos. Eso se mejoró, yo creo, gracias a ese ejercicio común que se hizo con varias contrapartes externas. En muchos países de la región no hay tantas consultas abiertas y tampoco se busca necesariamente el apoyo de agencias multilaterales como el apoyo del BID para definir las mejores condiciones contractuales. Así que eso realmente fue un éxito para nosotros. En cuanto a lo que se puede mejorar, creo que todavía faltan un par de documentos finales, pienso en particular en el fideicomiso y el contrato de inversión, pero de lo que vimos a la fecha, hay sí todavía posibilidades de mejora. En particular, pensamos que se puede limitar más los derechos de terminación o intervención por parte del gobierno de Ecuador, eso para proteger el valor de los contratos en el tiempo, cualquier sea el gobierno en el futuro. Tampoco vemos que haya garantías por parte del gobierno para en particular los dos proyectos a los cuales me refiero, que son los proyectos de Billonaco y el Aromo, y sería bueno tenerlas. Desde ya daría mayor confort para obtener mejores condiciones de financiamiento. Esos son los dos puntos que realmente pienso se puede mejorar. Muchas gracias, Martán. Creo que varios de los elementos que han mencionado, Martán, es el reflejo de los esfuerzos que viene realizando el país justamente para proyectarse como un país amigable con el capital extranjero, que brinde esa seguridad, que brinda esas garantías, sin perjuicio de que creemos que todavía hay mucho camino por recorrer. Y en esa línea, señor viceministro, quizás nos podría comentar usted de primera mano qué es lo que se está haciendo desde su cartera de Estado para proyectar esa seguridad y esa estabilidad jurídica necesaria para promover inversiones en el sector de los no convencionales. Gracias. Sí, efectivamente, uno de los principales motivos de dedicación, de preocupación, de atención por parte del Ministerio de Energía dentro de todos estos procesos que se llevan a cabo es que se promuevan procesos públicos de selección totalmente transparentes. Y en esa línea, pues, estamos trabajando y justamente quienes están participando ya de manera directa en el proceso previo de estos dos proyectos importantes de Aromo y Billonaco pueden dar fe de aquello. En realidad, estamos pues manteniendo una absoluta rigurosidad en el manejo de todos y cada uno de los pasos del proceso, de manera que la adjudicación final se haga definitivamente a la oferta que proponga las mejores características técnicas y económicas para el desarrollo de cada una de las opciones que se presentan.
Como dentro de la seguridad jurídica, realmente tenemos que considerar la normativa, la legislación vigente que permite efectivamente apuntalar de manera adecuada cada uno de estos procesos. De una parte que es muy importante, tenemos la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, que ofrece beneficios muy importantes para los desarrolladores de los proyectos. Esto ciertamente no está siendo aplicado en el caso de Aromo Villonaco por diversas razones, pero en el caso de otros proyectos que vendrán para adelante, posiblemente echemos mano de esta opción, que desde el inicio ya el concesionario parte con beneficios relativos a exenciones como son impuesto a la renta por 10 años, impuesto de salida de divisas y tributos al comercio exterior. Cierto es que el procedimiento de asociaciones públicos-privadas en su inicio puede resultar un poquito más, que consume un poco más de tiempo, pero garantiza desde el inicio ya al concesionario estas exenciones. Eso no implica que, siguiendo el procedimiento que actualmente se sigue, amparados exclusivamente en la Ley Orgánica del Servicio Público de Electricidad, estos beneficios también a ellos pueden acceder los concesionarios, pero mediante una gestión complementaria luego de que se han hecho acreedores al contrato de concesión. La estabilidad jurídica también viene dada pues, mediante los contratos que se suscriben, tanto el contrato de concesión cuanto el contrato de compra-venta de energía, y especialmente en este último, que la garantía de pago viene dada por un fideicomiso de los fondos de las empresas distribuidoras proveniente de la recaudación de las planillas a los usuarios finales. Un punto importante también desde el punto de vista de seguridad es la cláusula de arbitraje en el contrato de concesión que determina que cualquier disputa que no haya podido ser resuelta mediante negociación directa o conciliación puede ser luego remitida al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Estos son temas en realidad que proveen pues, seguridad, la seguridad jurídica que siempre se reclama, ¿no? Y claro, como decía hace un momento, pues la seguridad de pagos que viene dada en el contrato regulado, en el contrato de compra-venta de energía, determina que el fideicomiso, repito que está establecido, determina un cierto orden de pagos dentro de esta orden de pagos el concesionario, en este caso de los proyectos de generación de energías renovables no convencionales, está ubicado dentro de las primeras prioridades de pago, de manera que de esa forma queda bastante garantizada la seguridad de los concesionarios. Creo que eso resume de una manera más el tema relativo a la seguridad, Sebastián. Muchas gracias, señor viceministro. Creo que la explicación ha sido muy clara. Creo que compartimos que el esfuerzo que se viene realizando, sobre todo desde una cartera estratégica como es el Ministerio de Recursos Naturales y Energía, respecto de fomentar la inversión y transmitir esas garantías de esa seguridad jurídica al inversionista. Y en ese sentido, quizás paso la palabra a Fernando para que nos pueda dar su visión como representante del BID de qué impacto o cómo realmente tiene una relación el cumplimiento de las obligaciones del Ecuador en materia de deuda externa, en materia de otras obligaciones que puede tener frente a esa proyección de amigable con las inversiones, de seguridad jurídica, que pueda afectar directamente a las inversiones que se puedan dar en materia de energías renovables en este caso. Si nos puedes dar tu visión desde la perspectiva del BID. Muchas gracias, cómo no, Sebastián. Bueno, Ecuador es un país con gran potencial, pero cuya velocidad de crecimiento va a mejorar con mayor inversión. Y para atraer mayor cantidad de inversiones, es fundamental mostrar algunos de los temas que ya se han mencionado acá: seguridad jurídica y respeto por el cumplimiento de los compromisos. No honrar las obligaciones de deuda no solo ahuyenta las inversiones, sino que termina resultando más caro para el país en el mediano plazo, tanto por las condiciones que posteriormente puedan requerir quienes quieren invertir en el país,
como también por el tipo de inversionista que podemos atraer. Los inversionistas más demandados se van a aquellos países que ofrecen mayores seguridades. Y entonces, si nosotros no respetamos los compromisos, nos va a resultar mucho más costoso atraer a esos inversionistas y seguramente vamos a terminar lidiando con quienes no hubiéramos elegido en el primer lugar y en las mejores condiciones. Así que yo creo que es fundamental, pensando en el desarrollo de mediano y largo plazo, el efectivamente honrar las obligaciones y el asegurar la seguridad jurídica. Muchas gracias, Fernando. Y eso me lleva al cuarto tema, que son los principales elementos para atraer la inversión extranjera. Y me gustaría empezar nuevamente contigo, Fernando, para hacer una pregunta de seguimiento de lo que tú acabas de manifestar. Y eso es que el BID ha apostado mucho por el Ecuador en los últimos años. En este sentido, ¿cuáles consideras tú que han sido las fortalezas que proyecta Ecuador respecto a su política de atracción de inversiones? ¿Y qué políticas podría implementar para poder atraer una inversión adicional? Gracias, Sebastián. Sí, efectivamente, el BID ha apostado y mucho en los últimos años. Por ejemplo, en el 2018 aprobamos financiamiento al sector privado por 451 millones de dólares. En la región solamente fuimos superados por Argentina y Brasil, que son economías mucho más grandes. Esto solamente al sector privado. El sector público lo que aprobamos fue más importante. De hecho, el año pasado aprobamos más de 1.500 millones. En el 2019 volvimos a repetir aprobaciones muy importantes, o sea que sí estamos apostando mucho. Ecuador, yendo a tu pregunta, tiene abundancia de recursos naturales que son muy buscados, la minería, el petróleo, algo que ya se mencionó acá, que es la incidencia del sol, tierra fértil. Yo creo que si podemos dar seguridad jurídica, estabilidad de normas, cumplimiento de compromisos, seguramente el país va a traer inversiones que ayuden a usar esos recursos para el beneficio del desarrollo del país. El país tiene además una ventaja con respecto a muchos otros países de la región, que es un país dolarizado. Pero requerimos tener también un sano marco macroeconómico. Ecuador tiene muchos activos que son muy bien vistos por muchos potenciales inversores. Yo recomendaría avanzar, por ejemplo, con la monetización de algunos de sus activos o algunos proyectos a través de asociaciones público-privadas. Podrían ser algunos de los proyectos que mencionó el viceministro, en los cuales atraemos inversores, haciendo, por supuesto, una muy profunda revisión de los contratos que se utilicen con los mejores expertos internacionales para ello, asegurando que los recursos del país estén bien defendidos, no solamente ahora, sino para el futuro, a largo plazo. Y el avanzar de esa manera, si respetamos esos contratos, va a tener un efecto de demostración que va a atraer muchos inversores en muchos otros sectores. Creo que este es un camino en el cual se puede avanzar tranquilamente. De hecho, nosotros trabajamos en muchos de esos temas. Uno de los proyectos mencionados por el viceministro, el proyecto de Carmenillo, ha tenido evaluación y estudios técnicos de parte de nosotros, e incluso hemos ofrecido a ayudar con recursos que tenemos para la estructuración financiera de esos proyectos. Son proyectos que requieren tiempo, requieren estudios de todo tipo, impactos sociales, impactos ambientales, pero que si se arman bien, se desarrollan bien y se ofrece seguridad jurídica a los inversores y se muestra que se está haciendo de esa manera, va a permitir atraer muchas más inversiones al país. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que es muy valioso lo que nos mencionas, y en esa misma línea quisiera más bien darle la palabra a Martán, en el sentido de, bueno, Martán desde la perspectiva del inversionista ha puesto los ojos en el Ecuador, efectivamente se ha fijado. Entonces, sí me gustaría entender, quizás desde tu perspectiva y de la perspectiva de una multinacional del peso de Total Eren, ¿qué fue lo que te atrajo para que busquen invertir en el país? ¿Cuáles fueron esos elementos que los pusieron,
que pusieron a Ecuador en la palestra estratégica del crecimiento de Total Eren, y cuáles son aquellos de los cuales, de cierta manera, como en todo, les hacen dudar, les hacen cuestionarse respecto de las decisiones de riesgo que eso involucra. Voy a empezar con la primera pregunta y yo creo que ya se mencionó en el tema 2 que primero hay el potencial de la energía renovable, no vamos a repetir, pero para Total Eren el objetivo es llegar en países en los que las energías renovables sean una respuesta económicamente viable y una respuesta al crecimiento de las necesidades energéticas. Es un país que tiene un muy buen recurso, tanto por el lado de la irradiación que de la velocidad del viento. Tiene una necesidad de complementar su matriz energética. Hay un apoyo político muy fuerte, una voluntad de desarrollar capacidad renovable y un potencial importante, dado el porcentaje. El viceministro mencionó el 2% de energía renovable no convencional hoy y mencionó también todos los proyectos que están en desarrollo, así que hay una profundidad de mercado. Eso por un lado. Yo creo que también Ecuador tiene dos ventajas. Una fue mencionada por Fernando, es la dolarización, que le da una estabilidad monetaria muy importante para un inversionista extranjero. Aporta o participa o finalmente explica una inflación baja y en particular, yo lo digo para inversionistas extranjeros, la dolarización elimina el riesgo de convertibilidad y el riesgo de transferabilidad, y eso es un elemento muy importante que encontramos en otros países que no vemos en Ecuador. El otro elemento es, yo creo que fundamentalmente Ecuador tiene muchos recursos y tiene recurso minero, tiene gas, petróleo, recurso marítimo. Estos recursos es la demanda de largo plazo y entonces yo creo que hay un potencial por estos recursos naturales que tiene Ecuador y eso tiene mucho valor. Al nivel más de los pliegos, de los proyectos que están bajo los pliegos que son Bionaco y el Aromo, también quería mencionar que para nosotros el proceso participó a traer Total Eren al país en el sentido que nos gustó la manera donde se condujo, nos gusta la visión de largo plazo, contratos de 20 años para la energía solar, 25 años para la energía eólica. Eso para nosotros tiene mucho valor. La capacidad de influenciar el diseño, de llegar temprano en las fases de desarrollo de los proyectos, también eso es parte de nuestro ADN y entonces participó a nuestra decisión de entrar y apoyar estos proyectos. Para la segunda parte de su pregunta, las dudas. No va a ser una sorpresa, pero claramente los elementos que han podido cuestionar nuestra decisión de inversión en el país fue la secuencia de los últimos meses, en los cuales el país vio su riesgo soberano subir de manera sustancial y su rating soberano bajar en su posición actual. Pero ahora yo creo que hay que analizar las razones detrás de esa secuencia. Y las razones son más que todo dos elementos. El primer elemento es el precio del petróleo y además los problemas de transporte debido a las fallas de dos oleoductos. Sabíamos la dependencia del PIB ecuatoriano al precio del petróleo. Por este lado no hay ningún elemento nuevo para Total Eren, sino una situación que es más bien coyuntural. Y el segundo elemento es la crisis del COVID, la situación de emergencia sanitaria de los últimos meses. Y por este lado también observamos que la situación está mejorándose. Así que finalmente es más bien tal vez el último tema, que es el tema de la deuda externa, las discusiones de la reestructuración de la deuda externa, que es el último elemento que vamos mirando en las próximas semanas. Sabemos que hay un objetivo de anunciar
resultado de estas discusiones alrededor del 15 de agosto, vamos a seguir mirando este tema y tenemos fe que el nivel de rating se mejore entre hoy y el inicio del cuarto trimestre de este año. Muchas gracias, Martín. Vamos a pasar brevemente al último tema, justamente en la línea que tú mencionabas. Ahora más que nunca dentro de la coyuntura es muy importante tener claridad respecto del tema del financiamiento. Y en esa línea, Fernando, tú como el experto en el tema, mucho se ha hablado durante el transcurso de estos proyectos de la necesidad de que estos sean bancables. En esta línea, ¿qué tan importante es que los proyectos que se desarrollen en el marco de estándares internacionales y condiciones contractuales que permitan a los financistas garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor? Si por favor nos puedes dar esa visión respecto del BID y evidentemente esa experiencia en materia de financiamiento. Con todo gusto, Sebastián. Para todos nuestros financiamientos a los países, ya sea financiamiento del propio BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene una tasa de interés muy baja, estamos hablando ahora de cerca de 1.3% anual en dólares, como de BID Invest, que tenemos tasas más cercanas a las condiciones de mercados. En ambos casos nosotros evaluamos los proyectos para asegurar que el país tenga un retorno positivo. En muchos de esos proyectos invitamos a otros inversores, a terceros, a que nos acompañen. Entonces nuestra participación da credibilidad para que esos otros socios vengan y participen. Por eso tenemos que asegurar que esos proyectos sean rentables. Pero no solamente nos fijamos en la rentabilidad financiera, sino que también evaluamos impactos sociales, impactos ambientales. Esas evaluaciones, así como la evaluación financiera de los proyectos, lo hacemos, como tú mencionaste, con estándares internacionales, porque los socios que queremos atraer, queremos que sean los mejores socios respectivos del rubro. Un ejemplo que quisiera dar, que quizás no es del país, financiamos hace un tiempo la generación más grande de Centroamérica, en Costa Rica, el proyecto Reventazón, y participamos nosotros con sector público, con sector privado, hicimos muchísimos estudios, muchísimas evaluaciones para mostrar todo lo que mencioné antes, y invitamos a la IFC del Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones. Logramos también participación, que fue la primera vez en América Latina y el Caribe para este tipo de inversiones que se logró, de inversores institucionales. Eso mejora muchísimo las condiciones de los fondos que llegan al país. Por eso es fundamental reiterar lo que tú dijiste, que el proyecto sea bancable y que se puede evaluar con los mejores estándares internacionales para reducir el costo de estos proyectos para el país. Gracias, Fernando. Inmediatamente, señor viceministro, en esa línea, ¿qué tanto énfasis entonces ha otorgado el gobierno ecuatoriano, su cartera de Estado, en los proyectos de Villonaco y Daraomo, que quizás son los más representativos en este momento, para homologar estas condiciones contractuales con los requisitos que exigen los principales financistas en materia de proyectos de energía renovables? ¿Nos puede explicar brevemente, en honor al tiempo, qué son estos elementos que se han hecho énfasis? Gracias, Sebastián. Sí, efectivamente, pues uno de los principales motivos de atención de parte nuestra ha sido ¿no? De que los proyectos que salen a proceso público de selección sean bancables. Y dentro de esto, prácticamente estos dos criterios que ha mencionado anteriormente el señor Rocher son los que hemos tenido en cuenta durante todo el proceso. Primero, efectivamente, de apoyarnos en consultores de reconocido prestigio internacional para darnos la asistencia en todo lo que es la revisión y actualización de los pliegos y los contratos de concesión y de compra-venta de energía. En este campo hemos tenido el importantísimo apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la firma Deloitte, es una firma de reconocido prestigio internacional, que nos ha permitido perfeccionar nuestros documentos de manera que los procesos pues tengan éxito dentro de la normativa vigente.
Hemos establecido también, esto lo dijo también el señor Rocher, un tema muy importante, esta gran ventana que hemos abierto a los oferentes precalificados para, mediante un diálogo interactivo, mediante consultas y preguntas durante un proceso que ya finalizó hace un par de semanas, hemos recibido una serie de inquietudes, de recomendaciones, sugerencias para ir mejorando nuestros pliegos. De manera que yo estimo que los pliegos que ya están finalmente en ese momento en el banco de datos como versión final recogen en buena parte pues todo este gran bagaje de experiencias, recomendaciones y que han sido reflejados en la medida en que esos han sido razonables, pues en estos documentos que, repito, ya están a la disposición de los oferentes. El hecho de tener 14 firmas precalificadas o calificadas, más bien dicho, para presentar ofertas en los dos proyectos, algunas de ellas se repiten, por cierto, en los dos proyectos, pero tener 14 firmas precalificadas para presentar sus ofertas en los dos proyectos, creo yo que ya es una buena garantía, nos hace visualizar que hay confianza en realidad en los oferentes y que los proyectos desde esa perspectiva son ciertamente bancables. Muchas gracias, señor viceministro. Y cierro contigo brevemente, Martín, antes de abrir a un par de preguntas del público. ¿Qué, desde la perspectiva de la competitividad de la oferta, qué tan importantes son o es que los documentos y contratos que forman parte de la licitación sean lo suficientemente homologados a estándares internacionales a efectos de que de igual manera el acceso a capital que tengan las empresas que están participando en esas ofertas puedan asimismo presentar ofertas más competitivas que evidentemente reflejan en beneficio del Ecuador? Vemos que tener el apoyo de los bancos multilaterales y las agencias bilaterales es esencial. El ejemplo que yo daba justo antes de el nivel del rating que bajó en los últimos meses, las últimas semanas, justamente es un ejemplo que sirve en el sentido de que creemos que las agencias multilaterales tienen una visión de largo plazo y no están mirando solo el corto plazo, el riesgo país a corto plazo, y como pueden hacer generalmente los bancos comerciales, y van a mantener incluso en momento de tormenta finalmente esa visión de largo plazo y las condiciones asociadas a esa visión de largo plazo. Eso es un elemento de competitividad que es importante. Creemos que involucrar a estas instituciones lo más antes posible es clave. Es clave porque saben las condiciones que minimizan el riesgo asociado a este tipo de inversión. Sus propuestas en favor de ciertas garantías, ciertos mecanismos de protección, modalidades de terminación, fuerza mayor, no necesariamente condiciones que se reflejan en el precio de la energía final, pero en la bancabilidad global del contrato son importantes. Y a mí me parece que todo lo que pueden proponer ellos lo hacen para el beneficio de todos. Es un elemento fundamental porque no están jugando una parte contra la otra, pero está realmente al beneficio de tanto el generador como finalmente el cliente final de la energía. Y el segundo elemento que para mí que es clave en involucrar a estas contrapartes lo más antes posible es por la exposición que ellos toman al nivel del país, por los compromisos que tienen generalmente sus agencias hermanas o relacionadas con préstamos soberanos. Ellos tienen una legitimidad en proponer condiciones contractuales que no tienen otros actores. Muchísimas gracias, Martín. Hemos completado el tiempo, pero quisiera abusar de su confianza para pedirle si nos podemos quedar unos 10 minutos más únicamente para poder responder las preguntas del público que han llegado realmente de manera masiva. Creo que ha generado muchísimo interés. Y en este sentido voy a empezar con la primera pregunta que nos llega desde México. El señor Andrés Muniz pregunta, ¿qué políticas se está impulsando desde el Ministerio
para fomentar proyectos de iniciativa privada como es el proyecto Colonofus. ¿Cómo se puede acceder a esa información a aquellos inversionistas que no residen en el país? Señor viceministro, para usted la pregunta. Con mucho gusto. Sí, efectivamente, toda la información disponible al momento está en el cuarto de datos del proyecto, en la página web del Ministerio de Energía del Ecuador, al cual puede usted acceder y ubicarse. Hay una guía bastante simple de seguir para recabar de allí la información. De hecho, en el caso del proyecto Colonopus, hay un proceso previo al cual se va a invitar dentro de los próximos días. Es un proceso de precalificación y con gusto, por supuesto, nos interesaría tener, igual que en los dos proyectos anteriores, Aromo y Villonaco, también en este proyecto Colonopus, el mayor número de interesados posible. Acceda, por favor, a la página web del Ministerio y luego ya a través de esa misma página, posteriormente estaremos notificando el llamado a precalificación de firmas. Muchísimas gracias, señor viceministro. Tengo otra pregunta que me llega de Eduardo Mora, representante de Cobra, que me dice, uno de los elementos esenciales que el señor viceministro mencionó como fuente de garantía y seguridad para la inversión tiene que ver con el fideicomiso y la predación de pago. En este sentido, consultamos al señor viceministro si el fideicomiso ya está listo o cuándo prevén que será comunicado a las empresas interesadas en invertir en el sector de las energías no convencionales. El fideicomiso, tenemos en este momento los elementos básicos para la Constitución, para su constitución. De hecho, la constitución misma del fideicomiso esperamos poderla perfeccionar dentro de los próximos meses, pero obviamente deberá estar ya totalmente constituido antes de la suscripción del contrato de concesión. Muchísimas gracias, muy claro. Para Fernando. Fernando, nos llega una pregunta relacionada con la visión del BID respecto de la situación actual del Ecuador en cuanto al COVID y demás. Nos dice, ¿qué rango de spread, tasa de interés sin incluir LIBOR o swap, se podría esperar para financiamientos de los proyectos de renovables de Ecuador? Algo similar a El Salvador y Costa Rica, eso considerando la calificación crediticia, a pesar de que Ecuador está más afectado en ese sentido. Si nos puedes dar un poco tu visión respecto de esa pregunta. Perfecto. Bueno, a ver, Ecuador ha sido afectado fuertemente por el COVID-19 y ya Martán dijo lo que ha sucedido con los spreads y con el riesgo país. Ahora, nosotros cuando financiamos en el país lo hacemos con dos ventanillas separadas. Por un lado tenemos la ventanilla del BID, que es la que tiene garantía soberana y que si el ministro de Finanzas decide puede financiar varias de estas iniciativas. Y ahí tenemos un spread de 89 puntos básicos sobre el LIBOR de 3 meses. O sea, estamos cerca de 1.3% que yo mencioné antes. En el caso del financiamiento sin garantía soberana, que es el financiamiento directamente al sector privado, sí damos financiamiento a tasas muy cercanas a las de mercado, con lo cual sí ha sido impactado obviamente negativamente por lo que está sucediendo con el COVID. Ahora, si bien damos tasas cercanas a las del mercado, por un lado, por lo general damos más plazos, tiempos más largos, que es muy importante en este tipo de inversiones. Y por otro lado, tenemos también acceso a muchos donantes interesados en la inversión en energías renovables, lo cual nos permite algún subsidio de tasa. Entonces, por lo general, podemos colaborar con este tipo de inversiones verdes, bajando la tasa gracias a estas donaciones que recibimos. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para el señor viceministro, y le hago en honor al tiempo, viene de John Gilligan en Canadá, y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables una agenda para promover la autogeneración eléctrica con energías renovables no convencionales y convencionales para proveer a la naciente industria minera? Me parece una pregunta interesante en atención a
al enfoque que será dado a la minería a futuro en el país. Sí, de hecho, la regulación correspondiente a autogeneración está vigente desde hace muchos años, aplicable a todos los ámbitos de la industria, del comercio y, por supuesto, aplicable en el caso particular de la pregunta, la industria minera. Ciertamente, existe regulación aplicable en vigencia, repito, para que eventualmente proyectos de esa naturaleza, con esas tecnologías, puedan desarrollar por su propia cuenta proyectos de autogeneración en cualquiera de las tecnologías que consideren razonable. Ciertamente, muchísimas gracias. La respuesta es afirmativa, quiero decir. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado 10 minutos, pero realmente todos los participantes seguimos con básicamente el mismo número de participantes que empezamos, que superan los 175 por este canal y varios más en YouTube. Por lo tanto, quiero agradecerles muchísimo, no quiero abusar de su tiempo ni de su confianza. Realmente ha sido un panel espectacular, creo que para todos los asistentes, en particular para mí, en lo personal ha sido un placer moderarlo. Creo que nos llevamos un valor muy importante de las vivencias y experiencias que nos puedan compartir desde estos 3 pilares importantísimos que se requieren para el desarrollo de las energías renovables en el país. Sin más, me despido. Les agradezco muchísimo a los asistentes que nos acompañaron el día de hoy, a las personas que pudieron hacer sus preguntas. Pido disculpas a aquellas que lastimosamente por temas de tiempo no pudimos incluir sus preguntas y ojalá en un futuro pueda volver a abusar de su confianza para tener un panel de seguimiento en este tema que definitivamente todavía acarrea mucho interés en el país. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Adiós.